Bueno, ya estamos de regreso. Se acabó el tiempo, entonces quedamos con el ejercicio a medio tallo. Entonces estábamos viendo aquí el saldo de la balanza comercial. Aquí simplemente voy a reflejar ya la representación de la balanza, las exportaciones menos las importaciones. Acá los saldos, saldo de la balanza de bienes y servicios. Y por último, los saldos de las transferencias internacionales. Saldo de las transferencias internacionales. Ya. Lo hago así para que sea un poco más ordenado. Entonces aquí tenemos transferencias recibidas 90, transferencias enviadas 170. Saldo neto es 80 negativo. Entonces aquí el saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente va a ser igual a la suma de cada una de estas tres balanzas. En total tenemos que el saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente va a ser 70 negativo, lo que nos está indicando que tenemos un saldo deficitario. Tenemos un saldo deficitario en la balanza de pagos en cuenta corriente. ¿Sí? Y eso sería todo el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? No, economista. Hemos visto ya todo el ejercicio completo en su compendio general. Vamos a ver ahorita, vamos a reforzar, más bien dicho, el contenido de la materia en su parte teórica. Aquí les he preparado una pequeña lámina en donde van a encontrar estos componentes. Entonces ustedes ahorita confírmenme por favor de que están viendo la diapositiva del PowerPoint, ¿no? Sí la están viendo, sí la pueden ver, ¿no? ¿Sí pueden ver la diapositiva de PowerPoint? Sí, economista. Sí, sí. Ya.
Entonces, cuando estábamos viendo de la parte de la unidad 2.5, ya prácticamente estamos terminando esta unidad. El registro contable de una economía mixta y abierta, el ejercicio de aplicación, estamos viendo también la formación de los agregados macroeconómicos y las cuentas nacionales en el cuerpo, ¿no? Ya hemos cumplido y estamos cumpliendo con el objetivo de identificar las transacciones intersectoriales en la economía. Entonces nosotros tenemos este ejercicio que ya lo resolvimos. Estos eran los datos. Ya hicimos este ejercicio y acá ya elaboramos la contabilización de las cuentas nacionales. Calculamos el PIB al precio del comprador o precio de cofactores por el método de gasto. Cuantificamos la renta nacional. Cuantificamos la renta nacional. Indicamos la composición del ahorro bruto de la economía y señalamos los componentes de la balanza de pago en cuenta corriente. Ya hicimos todos esos elementos. Ahora vamos a ver algunas definiciones básicas que tenemos que dominar para poder resolver los distintos ejercicios con los que nos vamos a encontrar. Y con esto ustedes ya tienen todos los instrumentos para hacer el trabajo de investigación que se les va a cargar en el módulo. Entonces vamos con algunas definiciones básicas. Economía abierta. Alguien que me ayude con la lectura, por favor. Economía abierta. Abierta, aquella que realiza una interacción comercial con el exterior, es decir, compra y vende bienes, servicios o activos financieros con el resto de economías del mundo. Ya, perfecto. Entonces, economía abierta, ¿qué es? No es nada más que la interacción que tiene una nación con otra nación. Eso es una economía abierta, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos que participan las personas, las empresas. Si están solo los dos, se llama economía cerrada. Si participa el gobierno, se llama economía mixta. Y si participa el resto del mundo, se llama economía abierta. Territorio económico de la nación. Dale, por favor. Territorio económico de la nación. Diferente al territorio de la nación se consideran a consulados, embajadas, organismos internacionales como OEA, Naciones Unidas, entre otros. Listo. Entonces, el territorio económico de la nación, les doy esto para que ustedes también sepan y conozcan, ¿no? Por ejemplo, ustedes, si están en un consulado, si van a sacar la visa, qué sé yo, van a sacar la visa para viajar a Estados Unidos, quieren irse de viaje para allá por cualquier razón que quieran, ustedes tienen que sacar un turno y van a la embajada aquí en Quito o en Guayaquil. Entonces, ustedes van y se presentan. En el momento que ustedes ingresan a la embajada, están ingresando a territorio internacional, es decir, que están entrando a territorio norteamericano, a pesar de que geográficamente nos encontramos en el Ecuador. Pero la embajada se considera como un territorio internacional, ¿sí? Entonces, dentro de la embajada se rigen bajo las leyes de esa nación. Allá no se rigen bajo las leyes ecuatorianas. Dentro de la embajada se rigen bajo las leyes en este caso, si están en la embajada de Estados Unidos, se regirán a las leyes de Estados Unidos. Si están en la embajada de algún otro país, se regirán a las leyes que estén vigentes en el país de la embajada en la cual ustedes se encuentran. De igual manera, si ustedes están en otro país, qué sé yo, están de viaje en Panamá y ustedes van a la embajada de Ecuador en Panamá, al momento que ustedes ingresan a la embajada, se encuentran en territorio ecuatoriano y se rigen dentro de la embajada a las leyes ecuatorianas, no a las leyes panameñas. Entonces, eso en el caso de un poco que sepan lo que es el territorio económico de la nación. Seguimos. Bueno, tenemos residentes. Residentes son aquellas personas que
viven o habitan en una nación específica. Por ejemplo, nosotros somos de nacionalidad ecuatoriana, como residimos, es decir, el lugar donde vivimos es el Ecuador, somos residentes ecuatorianos. Existirán personas que son extranjeras, pero que viven en el Ecuador ya por cierto, de acuerdo a las leyes nacionales, se debe cumplir un mínimo de periodo de vigencia para que el extranjero sea considerado como residente. Si un extranjero viene a laborar, tendrá su visa para laborar dentro del territorio ecuatoriano, pero si tiene, por decir, un año, no se lo va a considerar residente, debe cumplir una condición mínima de años, porque son 5 años para que sea considerado como residente, además de aprobar los requisitos nacionales. Entonces, eso es con respecto a lo que es un residente. Ya, las exportaciones, que las representamos con la letra X, ya sabemos que corresponden a todas las ventas relacionadas a la parte comercial que se realizan al resto del mundo. Esas son las exportaciones. Por otro lado, las importaciones vendrán a ser todas las compras que se realizan desde el exterior por tipos comerciales, o sea, por razones comerciales. Se representa con la letra M. Superávit, ya lo vimos, ya lo comentamos, ya analizamos la definición también, es cuando en el saldo de la balanza de cuenta corriente, en la balanza nosotros tenemos que es un valor positivo, es decir, nosotros tenemos mayores ingresos que egresos en la contabilidad de la nación. Entonces, cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, tenemos que es un superávit comercial. Y lo mismo, el déficit, cuando las importaciones son mayores a las exportaciones, tenemos que es un déficit comercial. Servicios prestados, que nosotros lo reconocemos como la simbología IW, y servicios recibidos. El saldo neto es lo que se conoce como saldo de bienes y servicios. Este es el ingreso neto de factores externos, servicios prestados menos servicios recibidos, lo que les mencionaba. Transferencias internacionales, como ya les veíamos en el ejemplo anterior, las transferencias internacionales son todos los recursos que recibimos por temas financieros, por ejemplo, las donaciones que realiza una nación a otra. Saldo de transferencias internacionales netas, bueno, esto de aquí es la diferencia entre lo que recibimos y lo que enviamos. Transferencias recibidas menos las transferencias enviadas. O sea, el saldo de transferencias internacionales netas. Y el resto del mundo, bueno, son todos los países con los cuales la nación pueda realizar algún tipo de intercambio. Balanza de pagos es lo que registra el total de cada uno de los elementos que compone a las transacciones vinculadas a temas monetarios. Veamos este pequeño ejemplo para reforzar lo que es el registro de las cuentas nacionales por medio del saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente. Entonces tenemos por un lado las exportaciones, servicios prestados, transferencias recibidas, importaciones, servicios recibidos y transferencias enviadas. Ustedes pueden ver de aquí, como este es un ejemplo simple, en este ejemplo simple lo que estamos reflejando son cada uno de los rubros generales, ¿no? No estamos viendo el detalle, sino estamos viendo de manera general. Vamos a hacer su contabilización. Entonces, esto, como que estamos analizando partidas, específicamente las partidas del resto del mundo. Entonces, nos vamos a la contabilización de las partidas del resto del mundo. Aquí tenemos, obviamente son las cuentas o las partidas. Aquí son las de uso y de recurso. Exportaciones. Para el resto del mundo, las exportaciones es un uso.
para nosotros, eso es lo que conversábamos, es un ingreso de dinero. Entonces lo registra. Las exportaciones dentro de la partida resto del mundo se lo registra como un uso. Servicios prestados para el resto del mundo, los servicios prestados es un uso, porque ellos, para poder realizar alguna actividad que necesiten, recurren a estos servicios. Transferencias recibidas, así también, para el resto del mundo es un uso. Por otro lado, tenemos las importaciones, que para el resto del mundo las importaciones constituyen un recurso, porque es una entrada de dinero para el resto del mundo. Los servicios recibidos, así también, constituyen un recurso para el resto del mundo, de igual manera las transferencias enviadas. Una vez que ya tenemos identificados los usos e identificados los recursos, con eso lo que hacemos es saldamos. Si vemos que hay una diferencia, simplemente sacamos el valor y vemos que en este caso es un valor de 200 negativo. ¿Qué significa en estos 200 negativos? Que el resto del mundo recibió más dinero del que generó. Y para la nación, ¿qué significa? Una deuda. En este caso tenemos que el Estado o la nación adquirió recursos por 820, recursos monetarios, y pagó recursos monetarios por 1020. Entonces tuvo que, esta diferencia de brecha tuvo que sacarla de algún lado. Entonces, para poder cubrir con los rubros de la economía, esto se refuerza o se recurre, los gobiernos recurren a la deuda. Y con esto tenemos aquí la contabilización general. Una vez que ya tenemos hecha la contabilización, como ya tenemos identificados los usos y los recursos, va a ser más fácil calcular la balanza de pagos. ¿Hasta allí alguna pregunta antes de entrar a esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, aquí tenemos el rubro de la balanza de pagos. Tomamos exportaciones menos importaciones, total 100. Tenemos que la balanza comercial está deficitaria. Tenemos la balanza de servicios, así también tenemos servicios prestados por 200, servicios recibidos por 350. Total, presentamos también un déficit en la balanza de servicios. Las transferencias internacionales, tenemos que recibidas 120 y enviadas 70, total 50. Y vemos en general que vamos a tener un déficit en el saldo de la cuenta corriente. ¿Qué significa? Que entre todas las partidas que se relacionan en la nación con el resto del mundo, presentamos un déficit. Presentamos un déficit. ¿Ya? Entonces, este déficit, el Estado lo único que le va a tocar hacer es buscar financiamiento vía deuda. De alguna manera ha de generar bonos, ha de acudir al FMI, a recurrir a algún gobierno caritativo que le quiera prestar dinero. En fin. El resultado, que el ahorro del gobierno con el resto del mundo fue negativo, fue deficitario. Por lo tanto, el saldo de la balanza de pago va a ser 200 negativo. Es el mismo que el YW con diferentes signos. Esta es una conclusión. Esto es una síntesis. En economía internacional, lo que un país pierde
el resto del mundo lo gana. ¿Sí? Es lo mismo que ocurre dentro de las economías internas. Cuando es una economía cerrada, lo que uno gana, el otro lo ha perdido. Pues no, o sea, si el equilibrio neto es que todos ni ganan ni pierden, todos se mantienen en equilibrio. Pero cuando estamos hablando de negocios, siempre, si uno gana, es porque otro ha perdido. Ya, aquí un resumen de las principales ecuaciones que utilizamos o vamos a utilizar para resolver este tipo de ejercicios. Ya esta ecuación ustedes la conocen, habla de la balanza comercial, el saldo de la balanza en cuenta corriente, que tenemos las exportaciones netas, pagos netos factores externos y saldo de transacciones internacionales. La ecuación del ahorro, bueno, existen otras ecuaciones más, pero estas son, se podría decir, las más comunes. Tenemos en las ecuaciones, lo que se debe de considerar al momento de hacer los cálculos es lo que es el precio del comprador, el precio del productor. No es lo mismo hablar en economía del precio del comprador que hablar del precio del productor. Recuerden que la parte del comprador está relacionado a la canasta básica. En cambio, el precio del productor es todo lo relacionado a lo que el productor va a elaborar. Exportaciones, una cosa es hablar precio FOB y otra cosa es hablar importaciones precio FIB. El precio FOB lo que toma en consideración son los costos sin considerar el seguro de flete. En cambio, importaciones a costo CIF considera el seguro del flete. Es decir, si ustedes hacen una exportación a precio FOB, quiere decir que le dejan la mercancía en el barco o en el avión. Y el dueño de la mercancía verá si en el flete le paga el seguro o no le paga el seguro. Entonces, eso es precio FOB. Pero si ya viene incluido el seguro, por el seguro de transporte, eso ya se considera importaciones precio SAFE. Eso es importante también tenerlo bien claro. Esto es también un resumen de cómo nosotros podemos tener la contabilización para obtener el Producto Interno Bruto. Recuerden que nosotros veíamos el ingreso y el gasto. Por el método del ingreso teníamos en usos todos los sueldos y salarios que recibían las personas, las remuneraciones, las depreciaciones, el ahorro de las empresas, las transferencias, los impuestos directos pagados por las empresas, los subsidios restándoles. Hasta aquí es en economía cerrada y mixta. En cambio, por el lado de los gastos, es el consumo total, la inversión bruta. Estos dos elementos constituyen lo que es el recurso. Pero cuando ya estamos hablando de una economía abierta, ya tenemos que entrar en juego los derechos de importación y las exportaciones con las importaciones. ¿Sí? Y este es el refuerzo con respecto a la parte teórica. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Me preguntas? Bueno, vamos a ver entonces otro ejercicio. Acá está. A ver, me fue la pantalla compartida. Ya, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio de economía abierta.
Entonces, lo que van a hacer ustedes en este momento, en un archivito de Excel van a copiar los datos que les voy a digitar, para que puedan hacer el ejercicio. Entonces, tenemos para este ejercicio de economía abierta, por un lado, las compras del gobierno. Por un valor de 96. Tenemos los impuestos indirectos. Por un valor de 9. Tenemos el ahorro de la administración pública. Ahorro de la administración pública por un valor de 14. Compra de maquinaria y equipo. Esta compra de maquinaria y equipo es por un valor de 45. Si van anotando en el Excel, Sí, economista. vayan haciendo eso porque a partir de esto vamos a trabajar un ejercicio completo. Y estos son ejercicios, este ejercicio es parecido a lo que se suele tomar en los exámenes. Tenemos que existen dos elementos usados, por eso lo he puesto con un espacio. Los derechos de importación tenemos el consumo del gobierno. Un valor de 210. Importaciones de mercancías. $192. Ingreso personal disponible. Valor de 323. Saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente. Sale la balanza de pagos en cuenta corriente, valor de 9. Consumo de capital fijo. Acuérdense que cuando hablamos de consumo de capital fijo nos estamos refiriendo a la depreciación. Caramba. A la depreciación. Por un valor de 8. Remuneraciones totales pagadas en la economía. No, perdón, me estoy saltando uno. Sueldos y salarios pagados por instituciones privadas. Tenemos sueldos y salarios
pagadas por instituciones privadas, instituciones de previsión social, perdón. Instituciones de previsión social por un valor de 29. Remuneraciones totales pagadas en la economía. Remuneraciones totales pagadas en la economía por un valor de 127. Sueldos y salarios pagados por instituciones privadas sin fines de lucro. Sueldos y salarios pagados por las instituciones privadas sin fines de lucro. El ahorro de las empresas. Un valor de 12. Pago a factores productivos de no residentes. Pago a factores productivos de no residentes. Pagos de factores productivos. Estoy escribiendo mal. Factores, me fue la G. A no residentes por un valor de 5. Compras de bienes de consumo por un valor de 300. Inventario inicial de la economía. Inventario inicial de la economía, 14. Demanda externa. Demanda externa por un valor de 184. Rentas de empresas estatales. Renta de empresas estatales. $32. Venta de servicios gubernamentales. Venta de servicios gubernamentales. $74. Sueldos y salarios pagados en el sistema económico. Un valor de 253. ¿Ya? Estos son los datos que nos provee el ejercicio. Y en función de esto vamos a calcular lo siguiente. Vamos a calcular primero el inventario final de la economía. Vamos a calcular después el saldo de las transferencias internacionales.
Tercero, o C, la renta nacional calcular la renta nacional, la D, calcular el gasto interno neto al precio del productor calcular la producción del gobierno y calcular el Producto Interno Bruto al precio del comprador. ¿Ya? Eso vamos a calcular. Entonces, copien eso, o ya lo copiaron. Les voy a dar estos 2 minutitos para que copien, y de ahí nos conectamos para avanzar una parte del literal A. ¿Ya? Entonces, una vez que se acabe la sesión, nos volvemos a conectar. ¿Pudieron copiarlo? ¿Terminaron de copiar el ejercicio? Por mi lado, sí. Por mi parte, sí. ¿Ya? Todos copiaron el ejercicio. Entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar para revisar un poco la primera parte. ¿Ya?